que hoy podamos disfrutar, que hoy podamos gozarnos en el Señor una vez más, como cada domingo. Y a lo largo, ¿no?, de su ministerio, Jesús enseñó en muchas ocasiones por medio de parábolas. Vayamos por favor a Lucas 18. Lucas 18. Y comenzando este capítulo, podemos ver dos de ellas. La primera, versículo del 1 al 8, hablando sobre la necesidad de orar siempre. Algo que no debemos descuidar, algo que siempre debemos hacer, orar. Es algo que debemos hacer. Y la segunda es la que conocemos como la parábola del fariseo y el publicano. Es en la que hoy nos vamos a estar centrando, en esta parábola. Leamos, por favor, Lucas 18, versículos 9 al 14. Dice así la palabra del Señor. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Versículo 14. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Oremos, hermanos, una vez más. Padre, te damos gracias, Señor, porque podemos estar, Señor, ante tu presencia, Dios. Te pedimos, Dios, que podamos presentarnos ante ti, Señor, con un santo temor, Señor, porque es tu palabra la que se abre, Señor. Por favor, Señor, limpia nuestros corazones, Señor, limpia nuestras mentes, Señor. Oh, Señor, borra de nuestras mentes todo pensamiento, Señor, que distraiga el estar atento a lo que tú tengas para decirnos hoy, en esta mañana, Señor. Ayúdanos, Señor, porque somos totalmente dependientes de ti, Señor. Oh, Padre, ayúdanos, ayúdame, Señor, a trazar fielmente tu palabra, Dios. Oh, Señor, llena mi boca de sabiduría, Señor. Queremos en esta mañana gozarnos en tu palabra, Dios. Gozarnos en lo que tú tengas para decirnos. Gracias. Gracias por mis hermanos, Señor. Gracias porque podemos estar juntos, como alabábamos hace un momento, Señor. Y ahora seguir alabándote, Señor, mediante tu palabra, Dios. Ayúdanos, bendito Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén y amén. Bueno, hermanos, como veíamos, Jesús enseña en estos pasajes por medio de parábolas. Ahora, ¿qué es una parábola? Una parábola en la Biblia es una historia de la vida real para realizar una comparación o semejanza para que una verdad espiritual sea revelada. Podemos continuar preguntándonos a quién va dirigida esta parábola en particular. Lo vemos en el versículo 9. Va dirigida a unos
que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros. Por tanto, ya respondimos a quién va dirigida. Ahora, sabiendo esto, podemos ver el contenido de esta parábola. Para empezar, en el versículo 10 podemos ver a dos personajes totalmente distintos. ¿Por qué? Uno era fariseo y el otro publicano. Probablemente muchos lo sepan, pero no está de más recordar quiénes eran los fariseos. En aquellos tiempos, los fariseos eran celosos de la ley, eran celosos de la ley. Saulo de Tarso era un fariseo, Nicodemo, el mismo José de Arimatea. Ellos tenían apariencia de piedad, pero eran orgullosos, eran soberbios, etc. Los fariseos eran personas de fe. Hoy, en estos días, si preguntamos, todas las personas dirían tener ¿qué? Todas las personas dirían tener fe. Pero, ¿en qué está puesta esa fe? ¿En qué está puesta esa fe? En el caso de los fariseos, ellos tenían su fe depositada en sus obras. Confiaban en ellos mismos. Creían que si morían iban a estar en la presencia del Señor. O sea que para ellos era más importante la apariencia personal que el estado de su corazón. Solo les importaba lo que pudieran pensar los demás de ellos. Por otro lado, vemos a un publicano y ¿qué podemos decir de esta persona? Era una persona recaudadora de impuestos para Roma, como también lo eran Mateo, Zaqueo. Eran personas muy mal vistas en Israel. Se los consideraba traidores por el hecho de trabajar ¿para quién? Para los romanos. Y muchas veces cobraban más de lo debido. Ahora veamos qué es lo que hacía cada uno de ellos. ¿Qué hacía el fariseo y qué es lo que hacía el publicano? En el versículo 11 y 12 vemos lo que dice el fariseo. El fariseo dice, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Por lo que vemos, podemos llegar a entender que se consideraba justo. O sea, hacía buenas obras. Según vemos, él cree no necesitar de la gracia de Dios. Veamos el 11. En el 11 primero podemos imaginarlo puesto de pie, erguido, demostrando soberbia, orgullo. En una palabra, se creía autosuficiente. Además dice que oraba consigo mismo. Lo que podemos entender es que su oración no estaba realmente dirigida a Dios, sino que se alababa a sí mismo. ¿Y cuál era su oración? Dice, Dios, te doy gracias. ¿Y por qué le da gracias? ¿Por qué le da gracias a Dios? ¿Por lo que Dios ha hecho por él? No, sino porque se considera mejor, mucho mejor que los demás hombres. Y ahora, en el versículo 12, pasa a contar algunas de sus obras. Decía, ayuno 2 veces a la semana, y la ley no requería ningún ayuno semanal, pero él lo hacía. Y lo hacía 2 veces a la semana. Además, se enorgullecía de su diezmo, queriendo que todos lo sepan.
El fariseo se jactaba de sus obras de justicia. Romanos 10:3 dice lo siguiente, Romanos 10:3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se ha sujetado a la justicia de Dios. El fariseo procuraba establecer su propia justicia. ¿Por medio de qué? Por medio de sus obras. De sus obras. Ahora, estas obras, ¿cómo son vistas a los ojos del Señor? Estas obras, ¿cómo son vistas a los ojos del Señor? Podemos ir a Isaías 64:6. Isaías 64:6, que dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia, o sea, todas nuestras obras, como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. El profeta Isaías dice que nuestras obras, aún nuestras mejores obras, no son más que trapo de inmundicia. Por eso, hermanos, confiar en nuestras obras, en nuestra justicia, es un gran error. En Romanos 3:20, por favor, acompáñenme en Romanos 3:20, Pablo dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Por qué? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Hay una justicia que Dios demanda de nosotros. Jesús nos dice cuál es en Mateo 5:48. Nos dice, sé pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sea que para nosotros es inalcanzable llegar a ser perfecto. Pero sí, hubo alguien que caminó esta tierra, fue perfecto en todo su andar y aún hoy lo sigue siendo. Ese es nuestro Señor Jesucristo, hermano. ¿Quién fue el único que pudo cumplir la ley? Porque en Él no se halló pecado. Viendo estos versículos, entonces, ¿de dónde podemos obtener la justicia que Dios demanda de nosotros? Es más, ¿cómo podemos alcanzar la perfección de que Jesús nos habla? Pablo nos da la respuesta en Romanos 3:21, Romanos 3:21 al 24. Romanos 3:21 al 24. Versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esta justicia solamente la podemos encontrar en Cristo. La maravillosa verdad del Evangelio es que Cristo alcanzó esta perfección, la que no podíamos lograr nosotros, Él la alcanzó a nuestro favor. Esta es la única justicia que Dios acepta. En el versículo 13 de Lucas 18 vemos lo que dice el publicano. El publicano dice, mas el publicano, estando lejos, dice, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo,
Dios, sé propicio a mí, pecador. No quería, dice, ni siquiera alzar sus ojos al cielo. Esto es una señal de humildad. No se atrevía a acercarse a Dios. Reconocía que era un favor, una bendición del Señor, el que se le permitiera orar a distancia. Y además, dice, se golpeaba el pecho con expresión de dolor, diciendo, Dios, sé propicio a mí, que soy hombre pecador. Seguramente repitió muchas veces esta humilde oración. Muy por el contrario, el fariseo se negaba a reconocerse pecador e insistía en sus propios méritos. En cambio, el publicano rogaba por perdón. La oración de esta persona era distinta, porque su corazón era distinto. En otra traducción de este versículo, en la Nueva Traducción Viviente, podemos ver que dice, oh Dios, ten compasión de mí, porque soy hombre pecador. En otras palabras, como diciendo, Señor, la justicia me condena, solo confío en tu gracia. Está rogándole a Dios como un mendigo, como un menesteroso. Por sobre todas las cosas, está entendiendo cuál es su verdadera condición. En la Biblia se nos dice que todos somos como ovejas sin pastor, descarriados, que nadie busca a Dios, sino que somos enemigos del Señor, que espiritualmente estamos muertos en nuestro pecado. La persona que entiende esto está entendiendo su bancarrota, su propia bancarrota espiritual. Y Jesús se refiere a esta persona como pobres en espíritu. Jesús habló de los pobres en espíritu y dijo que son bienaventurados. Veamos Mateo 5:3. Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, ¿qué es ser pobre en espíritu? Es lo opuesto a la autosuficiencia. Es tener la humildad de reconocer de que estamos perdidos y que necesitamos de la gracia de Dios. Jesús estaba enseñando que el reino de los cielos es un regalo para aquellos que reconocen su propia pobreza espiritual. Es un regalo para aquellos que reconocen su propia pobreza espiritual. Y esto era el publicano, era un pobre en espíritu, y Jesús lo llama bienaventurado. En el versículo 14 Jesús dice, concluyendo la parábola, dice, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Veamos, hermanos, dos pasajes. Uno en el Antiguo Testamento y el otro en el Nuevo Testamento. Primero, Salmo 138, versículo 6. Salmo 138, versículo 6. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Santiago 4:6 en el Nuevo Testamento.
Dice, Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Vemos que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento el mensaje es similar. Dios trata al soberbio de una forma y de otra totalmente distinta al humilde. Observemos ahora una palabra clave en Lucas 18:14. En Lucas 18:14. La palabra justificado. Justificado. ¿A qué se refiere el Señor cuando dice esto? La justificación es un término legal. Una persona justificada es alguien declarado justo por un juez. Alguien justificado es aquel a quien el Señor le perdonó todos sus pecados. Esa es una persona justificada. Ahora, ¿cómo podemos nosotros obtener esa justificación? ¿Cómo? Esta es la gran pregunta que todos deberíamos hacernos. ¿Cómo, siendo personas enemigas de Dios, como dice Efesios 2, podemos ser declarados justos? Es más, ¿cómo Dios nos puede declarar justos cuando no lo somos? ¿Cómo? Veamos cómo Pablo desarrolla la idea de la justificación en su carta a los romanos. Vayamos por favor a Romanos 3, versículos 23 al 28. Romanos 3, versículo al 28. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de su fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. El 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica a que es el de la fe en Jesús. Detengámonos un momento acá y preguntémonos, para después leer el 27 y 28. Si la justicia de Dios, si la justicia que Dios acepta no es la nuestra, sino la justicia de Cristo, entonces, ¿cómo podemos nosotros jactarnos de esto? Como se jactaba el fariseo, ¿no? Pablo dice en el versículo 27, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Nuestra única esperanza de justicia no está en obedecer la ley de Dios, la cual no podemos cumplir, sino en la obra de Cristo en la cruz, donde derramó su preciosa sangre para salvar a pecadores. Recordemos lo que decía Pablo en relación a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Volvamos a esto, a esta pregunta. ¿Cómo Dios nos puede declarar justos cuando no lo somos? La podemos responder en la cruz. La podemos responder en la cruz.
La justicia de Dios debía ser satisfecha. Nosotros hemos quebrantado la ley de Dios y por lo tanto merecemos la condenación. Por eso el Señor tuvo que ir a la cruz. Desde entonces, todo aquel que cree en esa obra de gracia y pone la fe en Él, es declarado justo. Mediante la obra de gracia en la cruz, dice, somos declarados justos. Acompáñenme por favor a Romanos 1:17. Romanos 1:17. El versículo favorito del gran reformador Martín Lutero, que dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Más el justo por la fe vivirá. ¿Qué significa esto? Que el Evangelio es la buena noticia de que Dios está dispuesto a otorgar esa justicia, ¿a quién? A los pecadores. A los pecadores. En conclusión, habiendo visto esta historia, esta parábola, pudimos ver que estas dos personas eran totalmente distintas. Y quizás nos podamos sentir identificados con uno de ellos. Yo pregunto, con todo el amor del mundo, a aquella persona que escuche este mensaje y que todavía no ha puesto su fe en Cristo, ¿va a seguir confiando en tus obras de justicia? ¿En tu moralidad? ¿En tu religiosidad para llegar a Dios? Si esa es tu condición, no lo haga más. No lo haga más. Recordá que vimos que esas obras son vistas por Dios como trapos sucios. O por el contrario, vas a ser, como el publicano. Vas a humillarte ante el Salvador, ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es la perla de gran precio. Qué gran amor, hermanos. Qué gran misericordia. Qué abundante gracia. Porque nada merecíamos. Pero Dios nos dio el regalo más grande. Nos dio a su propio Hijo, quien caminó esta tierra predicando el Evangelio. Terminó muriendo en la cruz para rescatarnos de nuestro pecado, de nuestra vana manera de vivir, como dice 1 de Pedro 1:18. Nos rescató, hermano. Él murió en la cruz. Pero gloria a Dios, Él resucitó, venció a la muerte y hoy está intercediendo por nosotros. Esa es la otra gran noticia. Recordemos, hermano, este mundo no es nuestro hogar. Nuestro hogar está en el cielo, junto a nuestro amado Salvador. Y estaremos con Él para siempre. Estaremos con Él para siempre. Por lo tanto, te pido que le ruegues para que Él tenga misericordia de ti. Solo Él puede salvarte.
Solo Él puede limpiarte de tus pecados y darte un nuevo corazón. Y si ya sos cristiano, si te has arrepentido de tus pecados y pusiste tu fe en Cristo y en su perfecta obra de gracia, seguí humillándote ante Él, sabiendo que solo Él, por medio de su palabra, puede darte ese crecimiento, ese hambre por leer su palabra, por congregarte, por orar. Gozo porque Él nos está perfeccionando, hermano. Recordemos Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la seguirá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Hasta el día que Él venga por segunda vez. Pero esta vez a buscar a su pueblo, al cual Él compró, no con cosa corruptible, como dice Hebreo, sino con la preciosa sangre de Cristo, para que cada día seas más y más parecido a Cristo y le puedas glorificar con tu vida, poniendo solo la confianza en nuestro amado Salvador. Como dije antes, Él es la perla de gran precio. Nosotros éramos inmerecedores de todo, nada merecíamos. Y hoy podemos gozarnos en Cristo, saber que tenemos una herencia en los cielos y que un día estaremos con Él. Que disfrutaremos eternamente. Ya todo esto habrá pasado. Como dije antes, este no es nuestro hogar. Nuestro hogar, hermano, está en los cielos, donde nos espera nuestro Salvador. Un día estaremos con Él. Oh, gloria a Dios. Nos damos cuenta, hermano, los bendecidos que somos. Nos damos cuenta que si nos congregamos, que si venimos y tenemos esta comunión entre todos, es como un pequeñito momento del que tendremos siempre y en todo momento cuando estemos con el Señor. Qué gran bendición, hermano. Glorias sean dadas a nuestro Señor. Todas nuestras obras son trapos de inmundicia, como decíamos. Y gloria a Dios, porque el Señor cargó en su Hijo todo nuestro pecado. Y hoy podemos decir que un día estaremos con el Señor y nos gozaremos eternamente con nuestro amado Salvador. Oremos, hermanos. Oh Señor, te damos tantas y tantas gracias, Dios, porque realmente tú nos hablas, Dios. Tú nos exhortas, Señor. Gracias porque podemos, Señor, tener esta comunión, Señor, y saber que un día estaremos contigo, Señor. Síguenos ayudando, Señor. Síguenos fortaleciendo, Señor. Queremos seguir creciendo como iglesia local, Señor. Oh, bendito Dios. Gracias. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias, Señor. Un día estaremos contigo, Señor. Ya todo esto habrá pasado, Dios. Oh, Señor.
Gracias. Gracias. Y ayúdanos a ver que tú eres lo más precioso que tenemos, Señor. Y ayuda a todas aquellas personas que aún todavía no han puesto su fe en nuestro Señor. Oh Señor, cuán precioso eres tú, cuán digno eres tú, Señor. Gracias, porque tú mandaste a tu Hijo a morir en la cruz por nuestro pecado, Señor. Él cargó, Señor, en sus espaldas esa mochila cargada de pecado que teníamos nosotros, Señor. Y borró todos nuestros pecados, Señor. Oh, Padre, esa cruz, ese madero, Señor, hubiese resultado chica para tremenda cantidad de pecadores que somos nosotros, Señor. Oh, Señor, gracias. Gracias por la cruz. Gracias, Señor, por esa obra de redención tan preciosa, Señor. Gracias, bendito Dios. Solo tú nos haces dignos, Señor, de ir a ti, Señor. Porque cuando nosotros nada merecíamos, Dios, tú nos has rescatado, Señor, y nos diste vida y vida en abundancia. Gracias, Señor. Queremos depositar toda nuestra confianza en ti, Señor, y nadie más que en ti, Señor, porque como dije antes, tú eres digno, Señor, y te alabaremos, te seguiremos alabando, Señor, cuando estemos contigo, Señor, por toda la eternidad. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.